Eh, Iniciamos el video donde durante la clase de la logística de aprovisionamiento miramos unos puntos establecidos, unas tareas, unos conceptos los cuales se relacionan a continuación. Relacionamos el concepto de cuál es el objetivo de una empresa. El objetivo de una empresa puede ser y se puede variar en muchas variables, las cuales son el paso a paso, ¿sí? El análisis o, o los pasos diferentes que tiene que llevar una empresa para, para verificar los resultados de los negocios que ellos hicieron, ¿sí? Y asimismo también que el objetivo o el empleador debe tener claro cuenta que el objetivo, las áreas, pueden haber diferentes áreas, pero debe ser el mismo objetivo de la empresa para todos, que es generar de pronto ganancias, que se aumente la producción, que se haga la fidelidad del cliente, que se preocupen por mantener y sostener esa empresa, generando una buena rentabilidad, una buena utilidad, un buen margen de errores para poder ser sostenibles y se pueda ver reflejado más adelante. También hablamos de la logística de aprovisionamiento, que la logística de aprovisionamiento es una planificación, es un control, sí, un buen control de los recursos, un buen manejo de los materiales, tanto materiales físicos como recursos humanos, que se debe emplear es solamente lo justo y lo necesario para evitar pérdidas, ¿sí? Y que nunca se pare la producción de una empresa o en áreas específicas. Eh, Dentro de eso la logística de aprovisionamiento. El objetivo principal también de la logística de aprovisionamiento en esta clase que miramos es de reducir o cuidar directamente las ganancias de esa empresa, de ese negocio, ¿sí? Siempre la que va a estar ahí como pendiente de todo el proceso de la cadena de suministro, tanto en eh, qué elementos faltan, qué recurso humano falta, pero que le va a inyectar solamente lo necesario, no puede desperdiciar, ¿sí? Es llegar a ese punto neutral de tener, cuidar y entregar lo necesario para que la empresa funcione y se mantenga y nunca se caiga la producción. Eh, Ese es uno de los objetivos de la logística de aprovisionamiento. Hablamos también de que debemos tener en cuenta que dentro de la logística de aprovisionamiento miramos unos conceptos que se llama la merma. La merma hace referencia a las pérdidas, que generan muchas pérdidas, ¿sí? Son aquellos donde hacemos una mala planificación, nos exageramos en unos pedidos, no verificamos si es necesario ese producto o ese elemento en el área específica, si tiene las especificaciones técnicas, eh, si de verdad compete a lo que se requiere para no parar la producción y que no va a ser un sobrante más adelante. Eh, Dentro de la merma se deriva el residuos, disculpe, se deriva el desperdicio, se deriva el residuo. El desperdicio podemos decir que es la que genera las pérdidas, ¿sí? De las ganancias o el margen de utilidad, porque lo que hablábamos anterior de la merma, o sea, no empleamos bien los elementos o el talento humano y pagamos o compramos algo, cosas que de verdad no son de competencia en el momento y lugar que se requiere. Y los residuos es como ese concepto o esa actividad donde vamos a tener de que vamos a hacer aprovechable, sea ese recurso en material o en elementos o en talento humano, con el fin de mantener el margen de error, el margen de utilidad dentro de esos conceptos. ¿Con qué fin? Donde debemos también tener claro, para evitar esa merma, debemos tener muy claro lo que son los costos directos, los costos indirectos, los costos reales del producto o el costo unitario real,
Y adicional debemos tener también unos inventarios reales, o sea, todo tiene que ser real, debemos tener datos específicos, concretos, analíticos, con el fin de tener una buena percepción de qué debemos gastar, de qué debemos emplear y de qué debemos entrar y sacar o suministrar a la área o al personal que requiera, ¿sí? Entonces debemos ser muy medibles y no debemos gastar de lo demás que no debemos gastar. Es mantener esa sostenibilidad. Dentro de esas especificaciones también de los conceptos que hablamos, del fin de esos costos es mantener una buena margen de utilidad, ¿sí? Una buena margen de las ganancias que produce la empresa, ¿sí? Aumentando el capital, la eficiencia, la credibilidad y la fidelidad del producto al cliente, ¿sí? Entonces debemos tener también en cuenta eso. Debemos manejar el tiempo, el justo al tiempo en estos pasos, con el fin de que tampoco se nos vaya a perder la credibilidad del producto de nosotros. Adicional a eso, hablamos de la sostenibilidad. La sostenibilidad no genera solamente parte ambiental. La sostenibilidad en la logística, aprovisionamiento o en la logística en general, podemos decirlo, tenemos que tener los factores que son lo social, lo económico, lo medio ambiente. Dentro de lo social debemos tener en claro en qué población vamos a trabajar. También debemos tener en claro la normatividad, donde vamos a trabajar, donde la empresa se va a ubicar, en qué país, en qué nación, en qué departamento, qué normas, qué leyes se hacen para crear esa empresa, ¿sí? Con el fin de no generar un sobrecosto y no haya sanciones. También en la parte económica, pues también tenemos que buscar sectores donde no genere economía, donde haya disminución de servicios, de mano de obra, porque pues, nos va a generar una reducción de costos directos e indirectos, y adicional nos va a generar un margen de utilidad mejor. Entonces esas cosas se deben tener en cuenta. La parte ambiental debemos tener en cuenta que hoy en día los negocios o la parte empresarial se mueve sobre la sostenibilidad, sobre la tecnología verde. Esa es la credibilidad que se le está vendiendo hoy al cliente, al que va a adquirir el producto. Entonces la sociedad no solamente es permisos ambientales, sino que también crear ese ambiente sostenible entre la comunidad, entre la sociedad y la economía, que también tenga un margen y se mantenga en una línea estable, ¿sí? Y adicional, pues también que sea afine a la normatividad vigente de donde se encuentre ubicada la empresa y tenga sus permisos establecidos de captación, ¿sí? De vertimientos, de disposiciones, ¿sí? Y que haya ese ciclo, esa rotación de ¿qué? De aprovechamiento para entregarle un buen producto de sostenibilidad al cliente final. Hablamos de que hay unas estrategias de la logística de aprovisionamiento, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta algunas actividades de la merma, de citarlo de la merma, porque se puede generar una merma por un mal almacenamiento, fechas vencidas, transporte. Son cosas que debemos tener muy claro en cuenta en la merma. Ya hablamos de la sostenibilidad. Adicional a eso, debemos tener claro unas habilidades, ¿sí? Unas habilidades de las personas que vamos a tener en nuestra empresa o que vamos a contratar, o también proveedores puede ser. Hay unas habilidades que son blandas, unas habilidades que son duras. Podemos decir que las habilidades blandas son las que tiene esa persona exclusiva, o sea, que son herentes de él, que le nacen a él, que las adquirió y que fueron adquiridas por él mismo y que las desarrolló de la mejor manera, como la comunicación, como el acompañamiento, como la forma de expresarse
de hacer llegar y el convencimiento, pienso yo, que son habilidades de hacer llegar a esa persona esa cualidad de que esa persona se hace entender y que atrae, que atrae a las otras personas o empresas a poder tener esa forma de tener, como digámoslo, en ventas. Pero también tenemos habilidades duras, que creo que habilidades duras son las que nosotros ya adquirimos con estudios, con especializaciones, que las mejoramos por medio de medios tecnológicos, informativos, medios de comunicación, por medio de carreras, de posgrados. Vamos a mejorar esas cualidades blandas o esas cualidades que tiene cada individuo para tener una mejor percepción, ¿sí?, de las actividades que vamos a generar dentro de una empresa, y el que esté ahí va a localizar, porque pues va a localizar, esta persona tiene estas habilidades, podemos decirles propias o técnicas, para mí serían así, tiene estas propias que generan, atraen, y estas técnicas que tiene conocimiento y habla con propiedad y es especializado en el tema que se está tratando dentro de esas habilidades. También se debe tener en cuenta un sistema, unos modelos de financiamiento, unos fundamentos de financiar, de pedir los créditos, de saber cómo vamos a pedir un crédito, porque si es necesario, de acuerdo a la demanda que requiera la empresa, si es viable, no es viable, tenemos que mirar esa contabilidad financiera, si nos va a generar unos sobrecostos, unos intereses, donde podemos que la empresa fracase, pero también esos recursos o esa contabilidad financiera, esos modelos que escoja la empresa, depende de la necesidad que él requiera, pues crezca la empresa, evolucione, se optimice, mejore su producto, y va a generar más rentabilidad y más ganancias para la empresa. En total, en lógica, pues debemos tener en cuenta que la logística de una empresa, el objetivo principal de una empresa y el objetivo de aprovisionamiento en sí, pues en conclusión podemos decir es cumplir esas metas, cumplir esa demanda que requiera tanto el empleador o el usuario, ¿sí?, que jale para esa misma escalera de generar esa rentabilidad, esa ganancia y esa utilidad, y que la empresa mejore sus productos, mejore sus capacidades tanto financieras, administrativas, de personal, con el fin que sea autosostenible, ¿sí?, que se disminuya ese residuo, esa merma, que no haya pérdidas, para mantener la rentabilidad en una empresa. Muchas gracias por el tiempo, alumno John Freddy Castilán.